cómo me gusta follar por las mañanas. Grace, no te preocupes, la mujer de mi vida eres tú. Además tiene muchas más tetas. Aunque esta tiene un par de tetas. ¡Javi! ¿Dónde está el papel higiénico? Y ahora no me voy a olvidar en mi vida de la imagen de esta tía hablando. Qué sexy. En el mueble de enfrente lo tienes. ¿Y si este es el coño que yo estaba buscando? Me piro. Me he enamorado de ti. No creo en el amor ni repito. Además, los tíos os volvéis muy gilipollas cuando se los chupamos un par de veces. Pero bueno, ¿tú qué eres? ¿Como un tío o qué? Sí, pero con un par de tetas. Chaito. Bueno, compi, ¿cuándo te mudas? Ahora mismo. ¿Verdad solo has traído eso? No, también pensaba traer un secador de pelo. Este clima húmedo me pone el pelo gordo. El pelo gordo. Y me rasca el coño. En el pueblo no tenemos esta mierda de tiempo. ¿Tienes algún plan, Clara? Pensaba cenar con mis amigos, son muy divertidos. Podrías venir. ¿Estás loca? Tengo que colocar mis cosas y no sé por dónde empezar. Pero si solo has traído un maletín de maquillaje. Nena, si quieres que vaya de cena contigo, tengo que colocar todo esto en mi cara. Raúl, ¿has hablado con el florista? Es que Álvaro me ha dicho que este año tampoco hay tulipanes azules. Este paso me voy pintando los pétalos yo. Ay, recuérdame que tenemos que volver a imprimir las invitaciones de boda. Este color no es el que pedí. Y además Álvaro ya me dijo que el papel satinado nunca brilla lo suficiente. Raúl. Raúl, ¿me estás escuchando o pasas de mí y de la boda como de costumbre? Claro, Cari. ¿Serás idiota? Que no sé qué estás haciendo que sea más importante que yo. Mátale, Manny. Raúl, te quiero. Pero como no dejes la pistolita esa ahora mismo, te la meto por el culo. Ándame a vestirte, porfa. Voy. Que tenemos cena en casa de Álvaro y Pablo. ¿Será en casa de los gays? Sí. Guay. Me encanta cómo cocina. ¿Pero por qué me casaré con él? Álvaro, ¿tienes que hacer coreografías mientras cocinas? Sí, absolutamente necesario. Podríamos pedir unas pizzas, unos nachos y listo. Ni siquiera voy a molestarme en responder a eso. Es que no entiendo por qué siempre tienes que liarla en la cocina por una simple cena. Llevas 4 horas cocinando, ni que viniese la reina. Si fuese por ti, le pondríamos alfalfa a nuestros invitados, como si fuesen caballos. Pues he leído en internet que la alfalfa es muy buena, sobre todo para las menopáusicas, y tú ya estás en la edad. Ah, sí, listo. Y dime, ¿qué es la alfalfa? ¿Un tipo de lechuga? Es una planta leguminosa, imbécil. Y ni siquiera sabrías separarla. No sabes cocinar nada. Sí que sé, mi dorada a la plancha te encanta. Incluso le dijiste a tu madre que era mejor que la suya. Pablo, querido, ella sabe que no es cierto. Y tú te lo creíste. Oh, eres una perra. Y con un besito no lo vas a arreglar. Vamos a follar. ¿Ahora? Sí, ahora. Pablo, te quiero. Pero ahora tengo que preparar la cena. Ey, tú contestar al móvil. Chicas, voy a la cena con mi nueva compi de piso. Genial, siempre sobra comida y tengo que comérmela yo. ¿Qué luz alumbra esa ventana? Es el oriente y Julieta, el sol. Eres demasiado gorda para ese papel y estás demasiado vieja. Déjame en paz, Sole. Estaba ensayando un personaje. Y no me trates en femenino, que sabes que lo odio. Sal, bello sol, y alumbra la luna envidiosa que está enferma Demasiado y pálida maricona. de pena. Porque Desde que te has convertido en una diva del cabaret, no hay quien te aguante. Y todo el mundo sabe que Romeo es mucho más joven que tú. Hija puta, ¿qué quieres? Hazme caso, Manu. Estoy con la regla y sabes que necesito mimos. Y para eso necesitabas llamarme vieja, gorda, maricona. Sí, sonaba horrible eso que estabas ensayando. ¿Crees que podrías hacerlo mejor que yo? Sí, yo sí soy actriz. Sal, bello sol, y mata a la luna envidiosa, que está enferma y pálida de pena. ¿Qué? Creo que deberías cambiarte la compresa. ¿Has visto, Grace? Para una tía que me gusta y coge y me abandona. ¿Cuándo va a haber alguien que me quiera por cómo soy y no por lo que parece que soy? Esto de enrollarse cada día con una tía, así es que no conozco a nada interesante. La próxima me tiene que durar por lo menos una semana. Tiene que tener unas buenas tetas. Y que esté buena. Y claro, que tenga dinerito. Venga, vale. Tengo un buen par de tetas, me vale.
Si tiene tetas gordas, te la pido. Eres un cerdo. Compórtate con mi amiga. ¿Y yo? ¿Puedo portarme mal? Acaba de llegar a la ciudad y tenemos que parecer normales. ¿Normales? Entonces no la traigas. ¿Estás lista, Berta? Llevas 1 hora y media en el baño. Mierda, no creo que me dé tiempo. Dame por lo menos 5 minutos más. Tenemos que salir ya, no llegaremos a tiempo. Odio llegar tarde. Pero qué poco chique eres, Clara. Llegar tarde te da más opciones en la cama. Llegas, haces una sutil caída de párpados, sacas la lengua sugerentemente y se pegarán por comerte el coño. ¿Hay muchos cachondos en esa cena? Sí, pero casi todos son gays. ¿Gays? No me jodas, ¿son todos gays? Sí. ¿Tienes algún problema con los gays? Joder, ahora tengo que ponerme maquillaje del caro. Esos cabrones detectan las marcas blancas a distancia. ¿Y tú? ¿Ya estás lista? Yo no me maquillo. ¿No te maquillas? No, prefiero Eso que no. Podemos porque... arreglarlo con un poquito de base por aquí. Unos polvitos por aquí. Esta sombrita de ojos. Y esta diadema hecha con estas manitas. ¿Lista? Mírate, estás monísima. Vámonos. La cena está lista. Y los chicos están aquí. Yo también tengo una última hora, la cocina ha explotado. Cállate, ayúdame con los platos. Después me tocará a mí lavar todo esto. Has usado 8 ollas para preparar 2 platos. Todo un récord. Sí, absolutamente necesario. Necesitamente necesario. Agradecida, ilusionada, gracias por venir. No soporta a mi marido. Hola, Cookie. Tu marido ha vuelto a poner patas arriba en la cocina, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando te ponía patas arriba en la cocina? Nunca entendí por qué te gustaba follar en la encimera. ¿De qué habláis, queridas? Conversaciones típicas de ex. Ya están aquí, residencia de las mariquitas. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Pero qué te han hecho en la cara? Me han maquillado. A que la he dejado monísima. He resaltado lo mejor de su cara. Hola, soy Berta. Hola. Encantada. Escóndete antes de que resalte tu cara. Hola, guapa. Soy Sole. Y esta pequeña hija puta es Manu. Le encanta tu maquillaje. Lo llevo en el bolso. Luego, si quieres, te doy unos polvitos. Hola, querida. Yo soy Álvaro. Pablo, mi marido. Y ese es Javi, nuestro hetero. Yo también soy hetero. Ay, no interrumpas, Cari. Hola, soy Berta. ¿Vienes solo? Bueno, no, traigo el vino. La cena se enfría, sentaos. Además, lo importante no es llegar solo, lo importante es volver acompañado. ¡Ahora! La cena ha sido un éxito, como siempre. A ver quién es el guapo que te lo discute. Necesito un tanque para entrar en la cocina. Me pido conducirlo. Los tanques son tan bollo. Eres preciosa. Mi perro se llamaba Preciosa. Cuando tenía 4 años vi cómo moría atropellada por el camión de la basura. Uf, qué pena. Siento. Pasó hace 24 años, ya lo he superado. Además, la odiaba. Se comía mis juguetes. Entonces, bendito camión de basura. Tampoco te pases. Bueno, siento. Te estaba vacilando. Es que estoy un poquito nervioso. Es que yo soy virgen. ¿Eres virgen? Por un momento se me bajó todo. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Aquí. Ah, esto es lo del calentamiento global y toda esa movida del cambio climático, ¿no? Pero la humanidad podría desaparecer. La humanidad desapareció ya. Estamos tú, yo y Grace. ¿Quién es Grace? Es una perrita que tuve que comprar porque maté a muchos cachorros haciéndome paja. Pero vamos, lo que te dicen en el colegio de cura. ¿Os decían esas cosas? Yo soy una chica de colegio público, así que... Vamos a follar. Sí, y dejamos la cocina patas arriba, como está. Como cuando estabas con Manu, patas arriba en la cocina. ¿Cómo? Conversaciones típicas de ex, creo que se llaman. ¿Cuántos años teníais? Bueno, 18. Y nos cargamos la vajilla de mi madre. Genial. Conozco el gusto de tu madre. Y yo también quiero platos nuevos. Bonita. Shh, mira, yo creo que la hemos encontrado, mira. Es que no me lo puedo creer. ¿Otra vez se han aprovechado de mí? Pero bueno, se están convirtiendo en nosotros, Grace. Madre mía, el cambio climático, la que está liando.